Estacionaste en la vida equivocada, Carlos. La videollamada se pixeló por un segundo y cuando volvió a aclararse, vi algo que me heló la sangre en las venas. Ahí, en mi lado de nuestra cama, descansaba un Rolex rojo de hombre. Definitivamente no era mío. Bonito reloj nuevo. Cariño, dije, forzando una risa mientras mis instintos de detective aullaban advertencias en mi cabeza en Elena. Miró hacia la mesita de noche y su rostro palideció por un instante antes de recomponerse. Con esa sonrisa perfecta que yo conocía tan bien, esa reliquia, la encontré en un mercadillo de segunda mano. Pensé que te gustaría. Anclaron porque mi esposa de 22 años de pronto había desarrollado interés en comprarme relojes carísimos de mercadillos. La misma mujer que se quejaba cuando yo gastaba 50 euros en botas de trabajo. ¿Tomás? Sigs Ahi. La voz de Elena me devolvió a la pantalla. Sonreía demasiado, con esa sonrisa profesional que usaba con los clientes difíciles en su agencia de publicidad. Sí, solo admirando tu hallazgo. Mantuve la voz casual, pero mi mente estaba en modo análisis completo. Ese no era ningún Rolex de mercadillo. La cosa parecía costar más que mi salario mensual como detective en nuestra tranquila ciudad costera mediterránea. Escucha, amor, debería dormir. Mañana tengo una presentación importante y ya estaba alcanzando el portátil para cerrar la llamada. Claro, descansa. Te amo. Yo también te amo. La pantalla se puso negra y me quedé solo en mi habitación de hotel estéril, mirando mi reflejo en la ventana oscura. 22 años de matrimonio, 2 hijos, una hipoteca. Y ahora esto a mi instinto me decía lo que mi corazón no quería. Aceptaran, saqué mi teléfono y abrí la aplicación de seguridad. Una de las ventajas de ser policía, había instalado cámaras alrededor de nuestra casa después de un susto con un robo el año pasado. Elena se había quejado de que la hacían sentir vigilada. Ahora entendía por qué retrocedía hasta 2 noches atrás, cuando había salido para este maldito congreso. Ahí es, claro como el agua cristalina del Mediterráneo, en un Mercedes-Benz plateado entrando en nuestro camino privado a las 9:47 de la noche. Reconocí ese coche de inmediato en Carlos Herrera, director ejecutivo de la agencia de publicidad donde trabajaba Elena en el mismo. Carlos, que siempre se aseguraba de mencionar sus juguetes caros cada vez que nos veíamos en las fiestas de la empresa. El tipo que se paseaba con trajes italianos y relojes suizos como si fueran su armadura de conquistador en el Mercedes. No salió hasta las 6:23 de la mañana. Cancelé todas mis sesiones matutinas y reservé el primer vuelo a casa. Pero primero hice una llamada a Lucía. Soy Thomas. Estaba pensando en sorprender a Elena con un desayuno mañana por la mañana. ¿Quieren acompañarnos? Trae a Gerardo también. Ya sabes cuánto le encanta cuando la visitan sin avisar. El grito emocionado de mi suegra me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo se desarrollaría esto. Lucía Morales vivía para el drama, especialmente del tipo que le permitía sentirse involucrada en la vida de su hija. Recogí a Lucía y Gerardo a las 7 de la mañana en punto. Gerardo, como siempre, parecía preferir estar en cualquier otro lugar, mientras que Lucía prácticamente vibraba de emoción por sorprender a nuestra querida Elena. Trabaja tan duro, parloteaba Lucía mientras entrábamos en mi urbanización. Me preocupa que no desayune bien. Creo que ha estado recibiendo bastante alimento últimamente. Memorand Trading Test. El Mercedes plateado estaba ahí otra vez, aparcado descaradamente al lado del coche de Elena, como si Carlos Herrera fuera dueño del lugar. El rostro de Lucía pasó por confusión, reconocimiento y luego algo que parecía casi anticipación. ¿No ese es el coche de su jefe? Así es. Agarré la bolsa con churros y napolitanas. Debe estar teniendo una reunión temprano. Gerardo finalmente habló a las 7 de la mañana en tu casa. Empleados dedicados, dije, caminando hacia la puerta principal. Vamos a ver cuán dedicados son. Añuse mi llave, asegurándome de llamar en voz alta. Cariño, llegué temprano. Y mira quién traje para desayunar. Los sonidos de la cocina se detuvieron abruptamente. Pasos corrieron escaleras arriba, apurados y torpes. Entramos a la cocina, y ahí estaba Elena en cabello revuelto, usando nada más que mi vieja camiseta de la academia de policía, y una expresión de pánico absoluto. Carlos Herrera estaba junto a la cafetera en calzoncillos y camiseta interior, sosteniendo una taza como si pudiera protegerlo de los 3 pares de ojos que ahora lo miraban fijamente. El silencio se extendió durante unos 10 segundos eternos antes de que yo lo rompiera. No se levanten por nosotros, Carlos. Tú ya lo hiciste. Lucía hizo un sonido como un globo desinflándose. Gerardo simplemente se quedó ahí parado, boca abierta, todavía sosteniendo la bolsa de churros. Elena encontró su voz primero. Tomás, se suponía que estarías en Barcelona hasta mañana. Es gracioso lo de los congresos. A veces terminan temprano. Caminé hacia Carlos, quien ahora buscaba desesperadamente su ropa. ¿Sabes qué es realmente gracioso? Ese Rolex rojo
en el piso de arriba. El que mi esposa dijo que compró en un mercadillo. En el rostro de Carlos se puso blanco. Su mano instintivamente fue a su muñeca donde una marca bronceada mostraba claramente donde normalmente llevaba un reloj. Ahora, Tomás, Elena comenzó cambiando a su voz de gestión de crisis. Esto no es lo que parece. ¿En serio? Porque parece que mi esposa se está tirando a su jefe en nuestra cocina mientras usa mi camiseta. Pero quizás estoy viendo las cosas mal. 20 años como detective te hacen eso. Ana Lucía finalmente encontró su voz, dramática como siempre. Elena María Morales. ¿Qué significa esto? Es Elena Beltrán. Mamá. Lo ha sido durante 22 años. Mayer a Carlos, quien se estaba escabullendo hacia la puerta. ¿Vas a algún lado, Carlos? No olvides tu reloj. Subí las escaleras, agarré el Rolex de la mesita de noche y volví abajo. Carlos había logrado encontrar sus pantalones, pero todavía estaba sin camisa. Toma. Le lancé el reloj. Le golpeó el pecho y cayó al suelo con un ruido metálico. No querrás llegar tarde a tu próxima cita. Carlos se agachó para recoger el reloj y noté que le temblaban las manos. Tomás, escucha. Deberíamos hablar de esto como adultos. Me reí, pero no había humor en ello. Los adultos no se acuestan con las esposas de sus empleados en la cocina familiar. Los adultos no dejan sus joyas caras tiradas por ahí. Como migajas de pan caminé hacia la puerta trasera y la abrí de par en par. Tu coche está en el camino, Carlos. Te sugiero que lo uses. Agarró su camisa y zapatos y prácticamente corrió hacia la puerta. Mientras pasaba junto a mí, hablé en voz baja, solo para él. Olvidaste algo más, Carlos, que te digna. Pero no creo que puedas recogerla del suelo de mi cocina. Después de que Carlos huyera, comenzó la verdadera pelea. Lucía alternaba entre jadeos horrorizados y exigencias de explicaciones. Gerardo se sentó en la mesa de la cocina mirando su café como si guardara los secretos del universo. Y Elena pasó a la ofensiva. No tenías derecho a humillarme así. Siseó una vez que sus padres finalmente se fueron. Traer a mi madre aquí y emboscarme de esta manera. ¿Yo no tenía derecho? No podía creer lo que estaba escuchando. Tú estás tirándote a tu jefe en nuestra casa y yo no tenía derecho. No es tan simple, Tomás. No entiendes la presión bajo la que estoy en el trabajo. Las expectativas. Entiendo perfectamente. Carlos esperaba que abrieras las piernas y tú cumpliste. Muy profesional, me abofeteó con fuerza. El sonido resonó por toda la cocina. Toqué mi mejilla y asentí. ¿Te sientes mejor? Este matrimonio terminó hace años, Tomás. Ambos lo sabemos. Solo estamos siguiendo la corriente. Qué curioso. Debo haberme perdido el memorándum. ¿Cuándo exactamente decidiste que nuestro matrimonio había terminado? ¿Antes o después de empezar a usar lencería para ir al trabajo? Es imposible hablar contigo cuando estás así. Así como, enojado porque mi esposa me está siendo infiel. Sí, puedo ver cómo eso sería inconveniente para ti. A mi teléfono vibró. Mensaje de Javier. Nuestro hijo de 20 años. Papá, ¿qué está pasando? Los abuelos llamaron diciendo que había algún tipo de emergencia. Le mostré el mensaje a Elena. ¿Qué quieres decirles a los chicos? Su rostro se desmoronó por un momento, pero luego la máscara volvió a subir. ¿Ya encontraremos algo? No, Elena, ¿tú encontrarás algo? Yo ya terminé de encontrar cosas por ti. Agarré mi chaqueta y llaves. Me voy al trabajo. Cuando vuelva esta noche, espero que hayas decidido si quieres intentar arreglar este matrimonio o terminarlo. Pero el amorío se detiene ahora, hoy. O hago la vida de Carlos muy incómoda. Y créeme, sé cómo hacerlo legalmente. Estaba llorando cuando me fui, pero ya no me importaban sus lágrimas en la comisaría. Mi compañero Rafael me echó un vistazo y sirvió 2 tazas de café. Noche difícil, mañana difícil, le conté lo básico. Rafa había sido mi compañero durante 8 años y había conocido a Elena muchas veces en las barbacoas del departamento y las fiestas de Navidad. Carlos Herrera, ese niño bonito con el coche caro, el mismo Rafa. Silbo bajito, el tipo tiene pelotas. Taylor Consider. Estúpido, pero grande. La pregunta es, ¿qué hago al respecto? ¿Qué quieres hacer al respecto? Pensé en eso durante mucho tiempo. Quería volver ayer por la mañana cuando el problema más grande de mi vida era si asistir al aburrido seminario del Congreso sobre análisis forense digital. Quería que mi esposa no fuera una mentirosa infiel. Quería que mis hijos no tuvieran que elegir bandos en un divorcio, pero como nada de eso era posible. Quería que Carlos Herrera entendiera que las acciones tienen consecuencias. Quiero que sufra como yo estoy sufriendo. Dije finalmente. Rafa asintió. ¿Sufrimiento legal o del otro tipo? Legal, no voy a tirar mi carrera y mi pensión por ese pedazo de basura, buen hombre. Entonces, ¿cuál es el plan? Sonreí por primera vez en 12 horas. ¿Sabes cómo? Siempre dices que debería usar mis habilidades de investigación para algo más que casos de robo. Sí, creo que es hora de investigar a Carlos Herrera muy minuciosamente. Apuesto a que un tipo lo suficientemente descuidado como para dejar su reloj en casa de su amante es descuidado con otras cosas.
También An Rafa. Sonrió. Ahora sí estamos hablando. Me tomó 3 días construir un caso contra Carlos Herrera. Carlos Herrera, 3 días de usar cada recurso legal a mi disposición. Cada contacto que había hecho en 20 años de trabajo policial, cada base de datos a la que tenía acceso en Carlos, resultó era descuidado con más que solo sus aventuras extramatrimoniales, su coche de empresa. El Mercedes plateado tenía 17 multas de aparcamiento sin pagar que databan de 8 meses atrás. Su membresía del gimnasio exclusivo, la que costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente, estaba siendo pagada por su empresa, como en gasto de salud y bienestar. Esa misma empresa también estaba cubriendo sus citas mensuales de masajes, su entrenador personal y sus suplementos deportivos en la verdadera mina de oro. Fueron sus informes de gastos. Carlos había estado facturando cenas personales, como reuniones con clientes, cargando gasolina personal a cuentas de la empresa y reclamando kilometraje por viajes que no tenían nada que ver con el trabajo. No era suficiente para meterlo en la cárcel, pero definitivamente era suficiente para que lo despidieran. Compilé todo en una carpeta ordenada e hice copias. Luego llamé a Javier. Papá, ¿cómo estás aguantando? Voy sobreviviendo. Escucha, necesito preguntarte algo y puedes decir que no si quieres. ¿Qué pasa? ¿Qué tan bueno eres con las computadoras estos días? Javier se rió. Mejor que tú, viejo. Puch, necesito a alguien que me ayude con un pequeño proyecto. Involucra al jefe de tu madre. Hubo una pausa. El tipo con el que se está acostando no hizo una mueca. ¿Sabes sobre eso? Papá, tengo 20 años, no 12. Además, Camila me lo dijo. Mamá le confió en ella, por supuesto que sí. Camila, nuestra hija de 18 años, siempre había sido del equipo. Elena pensaba que yo era aburrido y anticuado, mientras que su madre era exitosa y glamurosa. Entonces, ¿Camila está de su lado? Prácticamente. Ella piensa que tú empujaste a mamá a engañarte por ser emocionalmente distante. Podía escuchar las comillas en su voz. ¿Y qué piensas tú? Pienso que mamá es una mujer adulta que tomó sus propias decisiones. ¿Qué necesitas que haga? Elway, explique mi plan. Javier estuvo en silencio durante mucho tiempo. Papá, eso es en realidad bastante brillante y completamente legal. Lo intento. ¿Cuándo empezamos? Esta noche, encuéntrame en el bar El Refugio a las 8. Revisaremos los detalles. El Refugio era un bar de policías a 3 cuadras de la comisaría. Oscuro, tranquilo y lleno de gente que se ocupaba de sus propios asuntos. Perfecto para planear venganza. Javier apareció justo a tiempo, luciendo más serio de lo que lo había visto desde que tenía 16 años, y chocó mi coche. Entonces, ¿qué estamos haciendo exactamente? Deslicé la carpeta a través de la mesa. Nos estamos asegurando de que el empleador de Carlos sepa qué tipo de hombre tienen dirigiendo su empresa. Javier hojeó los papeles, silbando suavemente. Esto es mucha evidencia. 20 años de trabajo policial te enseñan a ser minucioso. ¿Cómo hacemos llegar esto a las personas correctas sin que parezca que vino de ti? Ahí es donde entras tú. La empresa de Carlos tiene una línea anónima para reportar violaciones éticas. Está justo ahí en su sitio web. ¿Y quieres que yo envíe esto anónimamente? Quiero que te asegures de que llegue a las personas correctas de la manera correcta. ¿Puedes hacerlo? Javier sonrió y por un momento se veía exactamente como yo a su edad. Papá, puedo hacer que parezca que vino de cualquier lugar. Diablos, puedo hacer que parezca que vino del mismo Carlos si quieres. Solo hazlo anónimo. No quiero que esto se rastree hasta nosotros. Considéralo hecho. ¿Qué pasa con mamá? ¿Qué pasa con ella? ¿Vas a decirle lo que estás haciendo? Pensé en eso. Tu madre tomó su decisión. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Javier asintió. Para que valga. Papá, creo que estás manejando esto mejor que muchos tipos lo harían. ¿Cómo lo calculas? No estás bebiendo hasta emborracharte. No estás amenazando con terminar a nadie. Y no le estás rogando que vuelva. Solo estás manejándolo. Soy policía, Javier. Manejo las cosas, sí, así es. Terminamos nuestras cervezas y volvimos a mi casa. El coche de Elena no estaba en el camino. ¿Dónde está? Preguntó Javier, quedándose en casa de tus abuelos. Dice que necesita espacio para pensar. Lo que necesita es una dosis de realidad. La tendrá pronto. Carlos Herrera fue despedido un jueves por la mañana. Lo sé porque Harper Villalobos, la directora de recursos humanos en la empresa de Elena, me llamó personalmente. Detective Beltrán, soy Harper Villalobos de Publicidad Pinnacle. Nunca nos hemos conocido, pero trabajo con su esposa. ¿Qué puedo hacer por usted, señorita Villalobos? Quería darle una advertencia sobre algo. Recibimos información sobre nuestro director ejecutivo, Carlos Herrera. Y después de investigar, tuvimos que terminar su empleo de inmediato. Ruidos apropiadamente sorprendidos. Eso es terrible. ¿Cómo está afectando esto a la empresa? Bueno, esa es parte de la razón por la que llamo. Su esposa estaba cerca del señor Herrera profesionalmente, y puede haber algunas repercusiones de su terminación que afecten su posición.
¿Qué tipo de repercusiones? La Junta está revisando todas sus decisiones, incluidos asuntos de personal. El reciente ascenso de Elena a directora creativa vino directamente de él, sin la revisión habitual del comité. Ahora están cuestionando esa decisión. Digamos que su posición no es tan segura como lo era hace una semana. Agradecí a Harper y colgué, sintiendo algo que podría haber sido satisfacción o justicia. Difícil distinguir la diferencia a veces. En mi teléfono sonó de nuevo inmediatamente. Elena, Tomás, ¿escuchaste lo que le pasó a Carlos? Escuché que lo despidieron. Algo sobre irregularidades financieras. Esto es un desastre. Toda la empresa está en caos. Están cuestionando todo lo que hizo, cada decisión que tomó, incluyendo ascenderte en silencio. Elena, ¿cómo sabías sobre eso? Suposición afortunada. Entonces, ¿qué significa esto para tu trabajo? No lo sé todavía, Tomás. Creo que alguien lo tendió una trampa. El tiempo es demasiado conveniente. ¿Conveniente cómo? Justo después de... Ya sabes, después de lo que pasó. ¿Estás sugiriendo que yo tuve algo que ver con que Carlos fuera despedido? Pensé cuidadosamente en mi respuesta. No hice que Carlos robara su empresa. Elena, no hice que falsificara informes de gastos, ni que usara dinero de la empresa para gastos personales. Si lo despidieron, es porque hizo cosas que lo llevaron a ser despedido, pero lo investigaste, ¿verdad? Soy detective, Elena. Investigo cosas. Es lo que hago, hijo de... Cuida tu lenguaje. Estás hablando con el padre de tus hijos. Anme. Colgó el teléfono en Rafa. Levantó la vista de su escritorio. Cuando entré en la comisaría, te ves como el gato que se comió al canario. Carlos Herrera fue despedido esta mañana. No jodas. Por chore. Resulta que estaba robando a su empresa. Qué gracioso como estas cosas salen a la luz. Hilarante. Ahora veremos cómo le gusta a Elena estar casada con un hombre que realmente contraatacan, pero estaba equivocado sobre lo que vendría después. Lo que vino después fue peor de lo que esperaba. Javier me llamó al trabajo esa misma tarde y pude escuchar la furia en su voz antes de que dijera una sola palabra. Papá, necesitas saber algo. Acabo de almorzar con Camila. Está bien, dice que mamá está embarazada. El mundo dejó de moverse por un momento. ¿Qué? De unas 6 semanas. Anáis los cálculos mentalmente. Hace 6 semanas... Yo había estado trabajando en un caso de doble homicidio, llegando a casa exhausto todas las noches durante 2 semanas seguidas. No había tocado a Elena en todo ese tiempo. No es mío, dije en voz baja. Sí, eso también lo calculé. Camila cree que es maravilloso. Está hablando de cómo mamá merece ser feliz y cómo este bebé representa un nuevo comienzo. Dios santo, se pone peor, papá. Mamá le dijo a Camila que Carlos quiere casarse con ella, que va a dejar a su esposa. Iban a empezar de nuevo en otro lugar, su esposa. Mi voz debió sonar extraña porque Javier se apresuró a explicar. Carlos está casado. Aparentemente lleva 15 años casado. 2 hijos. Así que Elena no solo era una traidora, era una destructora de hogares. Y ahora estaba embarazada del bebé de un hombre casado, papá. Segzahi. Sí. Estoy aquí, solo procesando. ¿Qué vas a hacer? Honestamente, no lo sé, hijo. Honestamente no lo sé. No fui a casa esa noche. En cambio, me senté en mi coche frente a la casa de Carlos. Su casa real donde vivía su familia real era un lugar hermoso en la zona cara de la ciudad, con un césped perfectamente cuidado y un columpio en el jardín trasero. La esposa de Carlos era hermosa de una manera sana y suburbana. La observé a través de la ventana de la cocina, ayudando a 2 niños con la tarea mientras la cena se cocinaba en la estufa. Ella no tenía idea de que su esposo había sido despedido esa mañana. No tenía idea de que había dejado embarazada a otra mujer. No tenía idea de que su vida estaba a punto de explotar en 1000 pedazos. Mi teléfono vibró. Mensaje de Elena. Necesitamos hablar. Conduje hasta la casa de sus padres. Lucía abrió la puerta, luciendo como si hubiera envejecido 10 años en la última semana. Tomás. Está en la sala. Elena estaba sentada en el sofá donde le había propuesto matrimonio 23 años atrás. Se veía cansada y pálida, pero había algo más en su rostro, algo que se parecía casi al alivio. Escuché que felicidades están en orden. Dije. Se estremeció. Javier te lo dijo. 6 semanas de embarazo. ¡Qué coincidencia! Considerando que no hemos tenido intimidad en 2 meses, Tomás. No, me senté frente a ella, lo suficientemente lejos como para no poder oler su perfume. No llegas a explicar esto. No llegas a hacer que esto sea mi culpa, ni a decirme que no entiendo. Estás embarazada del bebé de otro hombre. ¿Un hombre casado? Carlos está divorciando. Vamos a estar juntos. Carlos fue despedido ayer. Elena, por robar a la empresa. ¿Mencionó eso cuando propuso esta nueva vida juntos? Su rostro se puso blanco como el papel. Eso no es. Él dijo que era un malentendido. No es un malentendido. Es malversación y fraude y cerca de una docena de otras cosas que lo van a hacer inempleable en esta industria. Tú hiciste esto.
Tú lo destruiste. No hice que robara. Y no hice que se acostara contigo. Carlos se destruyó a sí mismo. Solo me aseguré de que las personas correctas lo supieran. Ann comenzó a llorar entonces. El tipo de llanto feo que viene cuando te das cuenta de que has cometido un error que no puedes deshacer. ¿Qué voy a hacer, Tomás? No puedo criar a un bebé sola. Podría perder mi trabajo también, Ann, por un momento, solo un momento. Sentí lástima por ella. Esta era la mujer que había amado durante más de la mitad de mi vida adulta. La madre de mis hijos. La persona con la que había planeado envejecer, Ann, pero luego recordé el reloj de Carlos en nuestra mesita de noche. Recordé las mentiras y la manipulación. Y la forma en que había intentado hacer que esto fuera mi culpa. Deberías haberlo pensado antes de decidir volar nuestro matrimonio en pedazos, por favor. Tomás, Ann, sé que la cagué. Pero podemos arreglar esto. ¿Podemos superarlo? ¿Cómo exactamente superamos que estés embarazada del bebé de otro hombre? No tenía respuesta para eso. Me puse de pie. Haré que mi abogado redacte los papeles de divorcio. Puedes quedarte con la casa hasta que se venda. Luego dividiremos todo 50-50. Pagaré la manutención de los hijos para Javier y Camila hasta que terminen la universidad. ¿Qué pasa con el bebé? ¿Qué pasa con él? No es mío, pero Tomás, no. Elena, he terminado. 22 años. Y así es como termina. No con nosotros distanciándonos o dejando de amarnos, sino contigo, quedando embarazada de un malversador casado en nuestra cocina. Caminé hacia la puerta. Luego me detuve. Una cosa más, la esposa de Carlos aún no sabe nada de esto. Sus hijos no saben que su padre es un tramposo y un ladrón, pero lo sabrán pronto, y cuando lo hagan, cuando toda su vida se desmorone. Recuerda que tú ayudaste a hacer que eso sucediera. No solo estás destruyendo nuestra familia, Elena, estás destruyendo la suya también. La dejé llorando en el sofá de su madre, y conduje a mi casa vacía. 2 semanas después. Estaba tomando café en el bar El Refugio cuando Rafa se deslizó en el asiento frente a mí con un periódico. ¿Viste la sección de negocios hoy? Extendió el periódico sobre la mesa. El titular decía: en ejecutivo publicitario local, arrestado por malversación. Ahí estaba la foto policial de Carlos, luciendo pálido y derrotado. El artículo detallaba su arresto por robar más de 200.000 euros de publicidad Pinnacle durante los últimos 2 años. También mencionaba que estaba siendo investigado por crímenes similares en su trabajo anterior. Resulta que tu chico Carlos ha estado haciendo esto por un tiempo, dijo Rafa. La investigación que iniciaste abrió toda una caja de Pandora. Leí el artículo 2 veces. Carlos había estado robando dinero para financiar su estilo de vida. El coach caro, la membresía del gimnasio, las joyas, los amoríos, todo robado. Estaba enfrentando una seria pena de prisión. Hay más, dijo Rafa. Mi compañero en delitos financieros dice que Carlos ha estado tratando de hacer un trato. ¿Quiere testificar contra otras personas a cambio de una sentencia más ligera? ¿Qué otras personas? Cualquiera que pudiera haberle ayudado, cualquiera que pudiera haber sabido sobre el dinero. Y no lo reportó a mí. Tomó un momento entender lo que estaba diciendo Elena. Si ella sabía sobre el dinero robado, si se benefició de él de alguna manera, podría ser acusada como cómplice. Pensé en las cenas caras que Carlos había pagado, los viajes de fin de semana, las joyas que probablemente le había comprado. Si los fiscales podían probar que ella sabía que el dinero era robado, está embarazada, Rafa ni desempleada, Pinnacle la despidió la semana pasada, lo sé. No cambia la ley. Mi teléfono sonó. Hablando del diablo, Tomás, por favor. Necesito tu ayuda. La voz de Elena estaba temblorosa, desesperada. ¿Qué pasa ahora? Carlos fue arrestado. El FBI vino a la casa de mis padres esta mañana. Quieren hablar conmigo. ¿Sobre qué? Piensan que sabía sobre el dinero. Tienen fotos de nosotros en restaurantes, recibos de viajes que hicimos. Tomás, te juro que no sabía que estaba robando. ¿Preguntaste de dónde venía el dinero? Silencio, Elena. No, yo solo. Asumí que ganaba buen dinero. Era el director ejecutivo. ¿Nunca te preguntaste cómo un director ejecutivo de una pequeña agencia de publicidad podía permitirse gastar 500 euros en una cena? No pensé en ello. Por supuesto que no. Elena siempre había sido buena ignorando detalles inconvenientes. ¿Qué quieres de mí? Necesito un abogado, uno bueno. Y necesito testigos de carácter. Personas que puedan testificar que no soy el tipo de persona que participaría conscientemente en un crimen. ¿Lo eres, Soecha? ¿El tipo de persona que participaría conscientemente en un crimen? Otro largo silencio. Nunca quise que nada de esto sucediera. Tomás, eso no es lo que pregunté. No lo sé, susurró. Ya no sé qué tipo de persona soy. Era lo más honesto que había dicho en meses. Te daré el nombre de un abogado, Ditch, finalmente. Uno bueno. Pero no puedo ser testigo de carácter, Elena, ¿por qué no? No puedo pararme en un tribunal y responder por tu honestidad. No después del amorío, no después de todo por el amorío. Por todo. Estaba llorando otra vez cuando colgó en Rafa. Me estaba observando cuidadosamente.
¿Estás bien? Lo estaré. ¿Qué pasa ahora? Ahora voy a casa y llamo a mis hijos. Necesitan saber que su madre podría ir a prisión. El juicio duró 3 semanas. Carlos se declaró culpable de malversación y fraude, a cambio de una sentencia reducida de 5 años en prisión federal. Su esposa se divorció de él y se llevó a los niños a vivir con sus padres en Canarias. El juicio de Elena fue más difícil de observar. Había contratado a un buen abogado con dinero prestado de sus padres, y él hizo todo lo posible por pintarla como una víctima inocente de la manipulación de Carlos. El fiscal no lo estaba comprando. La evidencia era condenatoria. Recibos de tarjetas de crédito mostrando cenas caras y habitaciones de hotel, registros bancarios mostrando depósitos en efectivo que Carlos había hecho en la cuenta personal de Elena, mensajes de texto entre ellos discutiendo dinero y viajes en lo. Peor fue cuando leyeron algunos de los mensajes de texto en voz alta en el tribunal. Carlos: reservé la suite presidencial en el Marriott para el próximo fin de semana. Alina: ¿puedes permitírtelo? Carlos: no te preocupes por el dinero, cariño. Lo tengo cubierto. Elena: eres tan bueno conmigo. Tomás nunca gastó dinero así. Carlos: Tomás es un perdedor. Tú mereces algo mejor. Javier estaba sentado a mi lado en la sala del tribunal cuando leyeron ese intercambio. Lo sentí tensarse. Vi sus manos cerrarse en puños. Tranquilo, susurré. Te llamó perdedor, susurró. De vuelta, he sido llamado cosas peores, pero dolía. Incluso después de todo, dolían. El jurado deliberó durante 2 días. Cuando regresaron, el presidente se puso de pie y leyó el veredicto. En el cargo de conspiración para cometer malversación, encontramos a la acusada culpable en el cargo de lavado de dinero. Encontramos a la acusada culpable en el cargo de fraude. Encontramos a la acusada no culpable en. Elena se derrumbó en su silla. Su abogado puso su brazo alrededor de sus hombros. La jueza la sentenció a 18 meses en prisión federal, seguidos de 2 años de libertad condicional. Cumpliría su condena en una instalación de seguridad mínima en Valencia. A 1 hora en coche de casa mientras la sacaban esposada, me miró una última vez. No pude leer la expresión en su rostro. Arrepentimiento, ira, resignación. Ya no me importaban. Afuera del tribunal, los periodistas estaban esperando. Los atravesé sin hacer comentarios, pero Javier se detuvo. Mi madre tomó sus decisiones, le dijo a las cámaras. Ahora está pagando por ellas. Así es como funciona la justicia. Camila también estaba ahí, llorando y gritándole a los reporteros sobre lo injusto que era todo. Lucía y Gerardo la flanqueaban, luciendo como si hubieran envejecido 20 años en los últimos 6 meses. Esto es tu culpa, me siseó Lucía mientras pasaba. Tu hija destruyó su propia vida, respondí. Yo solo me aseguré de que no se saliera con la suya. Epílogo. 6 meses después. Estaba limpiando el garage cuando encontré una caja con las cosas viejas de Elena, en álbumes de fotos, cartas, recuerdos de viajes que habíamos hecho cuando éramos jóvenes y todavía creíamos en él para siempre. En el fondo de la caja había un pequeño estuche de joyas. Dentro estaba el anillo de compromiso que le había dado hace 23 años. Debía habérselo quitado y olvidado de él. Él sostuvo el anillo a la luz. Recordando el día que lo compré, había estado tan nervioso, tan emocionado, tan seguro de que estaba tomando la decisión correcta. Ambos lo estábamos en ese entonces. Oye, papá. Javier golpeó el marco de la puerta del garage. El anillo de compromiso de tu madre. ¿Qué vas a hacer con él? Lo pensé, podría venderlo, pero no valía mucho. Podría tirarlo, pero eso parecía mezquino. Podría guardarlo para Camila, pero ella no me estaba hablando en estos días, no lo sé. Dije finalmente. Tuvo el bebé la semana pasada. Levanté la vista. ¿Cómo lo sabís? Camila me lo dijo. Una nina. La están llamando Esperanza. Esperanza, por supuesto que sí. Carlos no está en el certificado. Tu nacimiento, continuó Javier. Su abogado aconsejó en contra de eso debido al caso criminal. Así que Elena está criando al bebé sola en prisión federal, sí. Supongo que sí. Camila dice que va a ayudar cuando mamá salga. Puse el anillo de vuelta en la caja y lo cerré. Tu hermana puede tomar sus propias decisiones sobre eso. QHDT. ¿Qué hay de mí? ¿Vas a ayudar? Cuando ella salga. Quiero decir, miré a mi hijo adulto, que me estaba pidiendo ser un hombre mejor de lo que sentía ser. El bebé no hizo nada malo, dije finalmente. No lo hizo, pero no voy a volver con tu madre, Javier. Esa parte de mi vida terminó. Lo sé, papá. No te estoy pidiendo que la recuperes. Solo estoy preguntando. No dejes que el bebé sufra por lo que hicieron sus padres. Sentí, lo pensaré en esa noche. Me senté en mi porche trasero con una cerveza y pensé en la justicia. Había conseguido lo que quería. Carlos estaba en prisión. Elena estaba pagando por sus crímenes y todos sabían la verdad sobre lo que había pasado. Pero no me sentía victorioso. Me sentía vacío. A mi teléfono sonó. Rafa, ¿cómo estás, compañero? Estoy bien. Mentiroso.
¿Qué estás haciendo? Sentado en mi porche bebiendo cerveza, sintiéndome mal por mí mismo. ¿Quieres compañía? Rafa apareció 20 minutos después con un paquete de 6 cervezas y una baraja de cartas. Nos sentamos en el porche jugando póker y sin hablar de nada importante hasta que se puso el sol. ¿Sabes cuál es tu problema?, dijo Rafa mientras repartía otra mano. Estoy seguro de que me lo vas a decir. Ganaste. Carlos está en prisión. Elena está en prisión y eres libre de empezar de nuevo. Pero estás sentado aquí actuando como si hubieras perdido. Tal vez sí perdí. Tal vez todos perdimos, tío. Perdiste a una esposa tramposa y ganaste tu respeto propio. Ese es un trato justo en mi libro Mayer Mis Cartes. 2 pares, jotas y ochos. No una gran mano, pero tampoco terrible. ¿Sabes en qué sigo pensando? Dije, ¿en qué? El Rolex rojo que empezó todo esto. Si Carlos no lo hubiera dejado en mi mesita de noche, tal vez nunca habría descubierto el amorío. Lo habrías descubierto eventualmente. Tipos como Carlos siempre se vuelven descuidados, tal vez. O tal vez habría pasado los próximos 20 años casado con una mujer que se estaba acostando con alguien más a mis espaldas. ¿Eso habría sido mejor? Pensé en ello. No, supongo que no lo habría sido. Rafa ganó la mano con una escalera. Mientras recogía las fichas, me miró seriamente. Tomás, hiciste lo correcto. Tal vez no fue bonito, y tal vez hirió a personas que no merecían ser heridas. Pero hiciste lo correcto. No dejes que nadie te diga lo contrario. Levanté mi cerveza. Por hacer lo correcto. Por hacer lo correcto, repitió Rafa. Terminamos las cervezas y jugamos a las cartas hasta la medianoche. Cuando Rafa se fue, entré y miré la casa, que ahora era solo mía. Era tranquila. Demasiado tranquila. Pero era honesta. No más mentiras, no más secretos, no más Rolexes rojos en mesitas de noche. Pensé en el bebé, Esperanza, y me pregunté qué tipo de vida tendría. Pensé en Camila, que estaba enojada conmigo, pero probablemente lo superaría eventualmente. Pensé en Javier, que estaba orgulloso de su viejo por contraatacar más que nada. Pensé en Elena, sentada en una celda de prisión, probablemente preguntándose cómo su vida salió tan mal tan rápido. Podría habérselo dicho. Salió mal en el momento en que decidió que 22 años de matrimonio valían menos que unos meses de emoción con un hombre que resultó ser un criminal. Pero lo descubriría por sí misma. Eventualmente apagué las luces y me fui a la cama. Mañana comenzaría el resto de mi vida. La vida donde era Tomás Beltrán, no Tomás Beltrán cuya esposa le fue infiel. La vida donde era el héroe de mi propia historia, en lugar de la víctima de la historia de otra persona. Iba a ser una buena vida. Me tomó tiempo. Pero aprendí algo importante de todo esto. La venganza no es dulce. No te hace sentir mejor. No borra el dolor ni reconstruye la confianza. Pero la justicia es diferente. La justicia te permite dormir por la noche sabiendo que hiciste lo correcto. Incluso cuando fue difícil, incluso cuando dolió, incluso cuando destruyó todo lo que pensabas que conocías sobre tu vida. Mientras me quedaba dormido esa noche, pensé en ese Rolex rojo otra vez. Ese maldito reloj que lo empezó todo en cierto modo. Carlos me hizo un favor al dejarlo ahí. Me mostró la verdad. Me obligó a enfrentar la realidad de mi matrimonio en lugar de vivir en una mentira cómoda. Y aunque el precio fue alto, aunque perdí a la mujer que amaba y la familia que había construido, gané algo más importante. Me recuperé a mí mismo, y al final, eso es lo único que realmente importa. Cerré los ojos y dejé que el sueño me llevara a mañana. Sería un nuevo día, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de ser el hombre que siempre quise ser. Y esta vez lo haría bien.